Bueno, un saludito para todos, bienvenidos una vez más a mi canal, ¿cómo están? Excelente sábado. Vamos a continuar con el monedero, miren que no realmente lo estoy haciendo por partes. Estamos manejando el diseño floral versión 2. Buenos días para Berenice, para Nalda, para Cris López y para Rosa María Durán. Ustedes ya saben, estamos tejiendo este monederito, versión floral. Versión 2, sí. Diseño floral. Entonces aquí ya prácticamente nos quedan dos vuelticas para terminar la figurita, ¿cierto? Entonces aquí voy a hacer cambio de color, voy a trabajar con el rosa. Voy a hacer mis 7 puntos en color rosado para cerrar el pétalo, miren. Esto mismo lo estoy repitiendo. 2, 3, 4, 5. Noralba Sotelo, buenos días. Nalda Rosa, buenos días. Entonces aquí ya estamos terminando prácticamente nuestro monedero. Bueno, la parte del diseño, ¿cierto? Porque todavía nos faltan los ojales. Hay que hacerle unos ojalitos para poder formar el cordón, ¿cierto? Entonces aquí yo termino la figurita, miren, entonces tejo. Reviso uno marrón. Exactamente lo que ya hice en las otras figuras, lo repito en esta otra, ¿cierto? Porque seguimos en la misma vuelta. Y miren, si se dan cuenta, vamos formando como unas florecitas en medio de flor y flor. Y estoy tejiendo sobre la pestañita trasera de cada punto, solamente agarrando la pestañita trasera. Y el número del crochet es 2, numeración 2. Entonces, ayer no grabé, precisamente no pude grabar el día de ayer. Digámoslo así, tuve que salir y después pues ya era muy tarde para grabar en YouTube. Entonces, de todas maneras, hola Jorgito, ¿cómo está? Te acabo de llamar, por eso te decía que voy a trabajar, me iba a poner a trabajar. Me hacía referencia a esto, a que me iba a poner a grabar el directo. Un saludito para Jorge Salinas. Entonces aquí realizamos los 7 puntos. Miren cómo va quedando el diseño, la figurita. Y estamos prácticamente ya terminando el motivo. La vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntadas. Y después repetimos esta figurita, que vendría siendo una en marrón, entonces llevo el marrón para abajo, lo cambio y realizo mi puntada en marrón. Una en marrón, luego una en naranja y ya prácticamente vamos finalizando esta vuelta. Sabemos que sabemos que trabajamos en espiral, nunca cerramos vueltas. Miren cómo va quedando bonito este motivo. Entonces, lo que les decía en la clase pasada, nosotros debemos agregar unas vueltas lisas, puede ser en marrón, ya que pues evidentemente el monedero va a quedar muy bajito. O sea, me falta todavía una vuelta más. Y después agarro el marrón, lo llevo para atrás. Y termino mi última flor. Quiero decir, mi última flor.
la termino con el rosa pálido. O sea, para hacer cambio de color dejamos el punto sin terminar, tomo el siguiente color, lo llevo para atrás y tejemos las 7 puntaditas en el color rosa pálido. Entonces 1, 2, 3, el cordón es opcional, ya se los he dicho, el cordón es opcional, pero si me preguntan realmente yo lo recomiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me le da resistencia, durabilidad en el tiempo, soporta más peso, pues yo diría que tiene muchas ventajas usar el cordón. No es por usarlo y ya no, es porque realmente tiene su utilidad. Es el tema de la dureza del tejido, queda bastante duro el tejido. Entonces aquí vamos terminando, 3, 4, nuestra vuelta número 3, 6, 8. Vuelta número 8. Entonces son 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 puntos, perdón, 7 puntos. Ahí están listos, pero es la vuelta número 8. Vuelta número 9, entonces empezamos. Vamos a cerrar esta flor, este motivo que va entre flor y flor grande. Entonces vamos a terminarlo con 1, 2 puntaditas en marrón y encima de ese marrón central vamos a tejer el punto naranja. ¿Cierto? Miren cómo va quedando, súper hermoso. Qué belleza, miren. Vamos a cerrar entonces con naranja porque necesito realizar cambio de color. Yo tengo el marrón aquí, pero es con el naranja quien debo cerrar ese punto. Entonces lo cierro, dejo la puntadita en naranja encima del marrón y después realizamos nuevamente. Bueno, ya me toca mirar acá. Ok. Entonces 1, 2, 1, 2. Ok, 1, 2, 1, 2. Entonces dejo 3 puntaditas en marrón nuevamente. Bueno, no sé por qué estaba temblando la cámara, supuse que estaba temblando, pero no. No, porque no se están moviendo los cables. Entonces llevo 1, 2 y 3. ¿Cierto? Empezamos a cerrar ahora sí oficialmente o definitivamente la flor. O sea, esto que hice acá al comienzo lo voy a repetir acá arriba. Entonces ya hice mis primeros 3 puntos marrones y después realizamos 2 en color rosa pálido. Ahí llevo 1. Me falta otro. Y después una en marrón. Y después otra en otras 2 puntaditas en rosa pálido. ¿Cierto? Miren que ya estamos formando los pétalos o terminando la flor, miren. Entonces, como les dije, terminamos como empezamos, miren. De la misma manera. 2, luego 3 en color marrón. 1, 2 y 3. Sé que de pronto dirán, ¿por qué no me conecté ayer? Bueno, precisamente porque no me pude conectar el día de ayer, pero bueno, estoy nuevamente aquí desatrasándome con ustedes de este proyecto que debemos terminarlo, por supuesto, ya lo habíamos empezado, entonces hay que terminarlo. Miren cómo van quedando las flores, lo pueden trabajar en otros colores si desean, no necesariamente tienen que ser estos. Simplemente que a mí se me ocurrió la idea de combinar estos colores de esta manera, pero pues ustedes pueden utilizar otros tonos. E incluso en vez del marrón lo pueden reemplazar por un negro. En vez del marrón van a reemplazar por negro. Entonces dejo 3 puntadas en marrón.
luego 2 puntaditas. A ver, son 3, miren, una en naranja, luego trabajo 3 en marrón y seguimos repitiendo la misma secuencia. ¿Y qué es la misma secuencia? Bueno, la misma secuencia es 2 rosados, 1 marrón y 2 rosados. 2 rosados, uno marrón y 2 rosados. Y repetimos la misma secuencia. Bueno, la misma secuencia es, una vez que ustedes cierren la flor, simplemente tejen 3 marrones, 1 naranja. A ver qué pasó con la cámara. 3 marrón, 1 naranja, 3 marrón. Entonces 3 marrón, 3 puntaditas en punto bajo. Recuerden que estamos trabajando todo el tiempo este monedero desde el primer momento en punto bajo. Desde la primer vueltica. Miren cómo va quedando ya la figurita. Prácticamente la estamos terminando. Bueno, el motivo ya de por sí lo estamos terminando, ¿cierto? Esta es la última vuelta, pero ya saben que me toca trabajar o hacer 3 vueltas adicionales y van a ser totalmente lisas. Las vuelticas van a ser totalmente lisas. El patrón ya saben que lo he dejado en la pestaña de comunidad. Quien quiera tejerlo, ahí está disponible el patrón. O si gustan, pueden descargarlo desde mi página de Facebook. Ahí también está el patrón gratuito y disponible. Miren cómo va quedando. Trato de que esto no se me cierre. Lida, ¿cómo está? Bienvenida, Lida Cubillos. Miren, entonces, así vamos. Entonces, una naranja, 2 en marrón. Son 3. 1, 2 y 3. Nuevamente 2 puntaditas en rosa pálido. Es para ir cerrando el motivo de una vez. 1 y 2. Y nuevamente en el centro vamos a tejer una puntadita en marrón. Y la separación va a ser de 2 rosados. Perdón, esta es la separación. Y los puntos de este pétalo van a ser de 2. Que ya la florcita ella se va formando. Y terminamos, bueno, acá hacemos 2 puntaditas en rosa. Y después nuevamente 3 puntaditas en marrón. Una en naranja y 3 en marrón. Apenas estamos empezando esta vuelta.
Ya saben, 3 puntaditas, luego una puntadita en naranja. Y después 3 puntaditas en marrón. Luego 2 puntaditas en rosado. Una puntadita en marrón. Y después vamos a hacer los ojales, ¿cierto? Después de esta vuelta vamos a tejer siquiera 2 vuelticas lisas y después procedemos a realizar los ojales. Con 2 vuelticas más que hagamos pero lisas, porque ya aquí el motivo terminó. Esta es la última vuelta del diseño. Pero entonces, como para compensar la altura, debo tejer unas vuelticas lisas, siquiera 2 o 3. ¿Cierto? Con 2 o 3 vuelticas más o menos, ustedes van mirando. Si la quieren dejar así, pues bueno, también no está nada mal, miren. Ya ahora sí queda más cerradito, pero si lo quieren un poquito más alto, lo hacen. Tejiendo unas vuelticas totalmente lisas. Aquí terminamos con el marrón y hacemos o realizamos 3 puntaditas de separación con marrón. 1, 2 y 3. Y encima del marrón vamos a tejer con naranja. Y nuevamente repetimos 3 en marrón. Uno, dos, 3 puntaditas en marrón y ya saben pues que la misma secuencia que hemos venido manejando se repite. Miren cómo va quedando el monedero, no se abre ni se cierra mucho. Tratar de que quede equilibrado. Un saludito para los que están en el directo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a terminar esta secuencia o este motivo para empezar a hacer las vueltas lisas. Opcional, vueltas de colores. Pueden hacer unas vuelticas de colores, o sea, una vuelta de un color, otra vuelta de otro color y otra vuelta de otro color. Yo la voy a hacer totalmente unicolor con marrón, ¿cierto? Porque es mi base o mi fondo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Aquí hacemos el puntito. Nuevamente cierro con rosa pálido. Y hago mis 2 puntaditas en rosa pálido. 1 y 2. Y nuevamente cierro con marrón y realizo mis 3 puntos en color marrón. 1, 2 y 3 puntadas y luego nuevamente realizo una puntadita en naranja encima del marrón que ustedes ven ahí en el centro para ir cerrando la flor, esta flor pequeña. Miren cómo van quedando las florecitas de bonitas. Y ahora sí terminamos la vuelta con 3 puntaditas en marrón. 1, 2, 3 puntaditas en marrón
Recuerden que estoy tejiendo con un crochet número 3, perdón, número 2 de la marca Macusa. Y nuevamente, ahora sí cerramos este motivo floral con 2 puntitos en rosa, un punto central en marrón. Bueno, permítanme, yo aquí voy a tener que nuevamente soltar. Bueno, el rosa ya está listo, el azul creo que también. Bueno, es que es muy fácil desenredar, a mí no se me complica, realmente no me molesta desenredar esto. Y ya sabemos que esto hay que pegarlo bien a la base, listo. Entonces vamos terminando el motivo floral, ya el motivo ya como tal así queda. Pero recuerden que vamos a tejer unas vueltas lisas, como para compensar un poquito la altura. Siquiera unas 2 o 3 vueltas completamente lisas en marrón. O en el color que ustedes hayan elegido como base. En mi caso es el marrón. Entonces 2, luego 1 y nuevamente 2. 2. Y ahora sí terminamos el motivo floral. Miren, ya están todas las figuritas totalmente tejidas, realizadas. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar 2 vuelticas lisas con el marrón, cambio a marrón. Entonces, dicho esto, y vamos a tejer las 2 vuelticas en marrón. Empiezo dando las puntaditas en marrón, porque ya los motivos están tejidos, miren, todo está hecho. Falta simplemente tejer las 2 vuelticas que compensen la altura. Buenos días, Noemí Daza, ¿cómo está? Saludos para usted. Hacemos 2 vuelticas o 3 en liso. Empiezo. Ya tejimos los motivos, es una florcita. Hola Miriam Garzón, ¿cómo está? Bienvenida. Saludos. Aquí por aquí tejiendo el monedero, o terminándolo más bien. Vamos a terminarlo. Ustedes ya saben, tejen 2 o 3 vuelticas lisas según lo que ustedes consideren o quieran. Bueno, aquí traje la cinta métrica, la tengo aquí disponible para mostrarles de qué tamaño nos va a quedar, miren. Entonces tejemos las vuelticas lisas. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con los hilos, que no se nos vean. El naranja también se me ve un poco. Tomo la hebra naranja y jalo. Lucy Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Saludos. Bendiciones. Bienvenida. Entonces aquí tejemos nuestra primer vueltica totalmente lisa en marrón. Miren cómo voy trabajando sobre la pestañita trasera de cada punto. Y si siento que el tejido se me está cerrando, simplemente abro un poquito y ya las figuritas van a quedar así. Simplemente nos quedan las vuelticas, los ojales y la decoración y terminamos el monedero. Entonces yo aquí, este es el hilo que, bueno, este hilo es por debajo. Por debajo.
Norlis Sauritz, ¿cómo está? Norlis Sauritz. Y lo mejor es que se consume muy poco material para estos monederos. O si quieren empezar con una mochila, pues saben que es un poquito más de hilo. Pero para un monedero como estos es muy poquito lo que nos consumimos. Janet Cabezas, ¿cómo está? Bienvenida. Norlis Sauritz. Vamos tejiendo. Saben que son 2 vuelticas. O eso creo yo que son con 2. O vamos a ver si con esta. Hasta también con una sola. No, pero vamos a hacer las 2, sí. Realmente con 2. Después de esta, otra vuelta lisa. Y después de la otra vuelta lisa, los ojales. Pero quiero hacerle una línea, como una línea decorativa. Puede ser en color naranja. Le puedo hacer la línea decorativa con naranja. O con un color fuerte. O puede ser con el rosa, no. Con el naranja lo puedo hacer. Y después otra línea en marrón, que es donde vamos a realizar precisamente los ojales. Un saludito para las 20 personas que están en el directo. Muchísimas gracias por asistir a mi video. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Estamos en la última parte del monedero diseño floral versión 2. Porque la versión 1 ya está lista. La pueden encontrar en la pestaña en vivo si quieren aprender a hacer ese monedero floral, donde les enseñé, por cierto, a hacer decoración también. Entonces aquí yo trato de como que el tejido no se me cierre, ¿cierto? Miren lo que pasa. Esto pasa más que todo cuando trabajamos en unicolor, que la vuelta, el tejido trata como de cerrarse, ¿cierto? Pero nosotros no lo dejamos. Entonces acomodamos, miren cómo va quedando el monedero de bonito. Si ven cómo vamos trabajando, esta vueltica es lisa, ya saben. Y ya los puntitos y los motivos, miren qué bonito. Va quedando la flor, el motivo floral. Es un diseño, eso sí, muy femenino, ya saben. Este monederito más que todo es como para una niña o para alguien, una mujer que les gusten las flores. Pero si quieren hacer un motivo así, digámoslo así, de pronto hay alguien que le gusta las flores, a un hombre puede ser. Lo pueden hacer también para quien quiera. Realmente no tiene... Bueno, ya ustedes mirarán a quién se lo van a hacer. O si puede ser para usted mismo también, para usted misma. Ahí vamos tejiendo. Entonces seguimos. Yo creo que con otra vueltica más es suficiente para empezar a hacer los ojales. Ya saben que es una vuelta lisa, pero la voy a hacer en un color diferente, como para darle una decoración ahí bonita. Miren cómo van quedando los puntos, bien bonitos. Vamos llegando al final, ya saben, miren. Al final de esta vuelta unicolor. Estamos tejiendo sobre la pestañita trasera de cada punto. Eso no lo pueden olvidar, esta pestañita, porque la cadenita tiene 2, esta y esta. La de adelante no se toca para nada.
simplemente ingresamos el crochet donde ustedes están viendo en este momento en la pestañita que hay atrás de cada punto para formar este bello punto. Saben que es una puntada o el punto bajo, la puntada básica. Trata como de cerrárseme, pero yo no dejo que se me cierre el monedero. Bueno, creo que voy a hacer 4 ojales nomás, no me voy a complicar haciendo 8, esta vez los voy a hacer solamente 4 ojales. Miren, vamos llegando al final, ¿cierto? Y después procedemos a realizar nuestra vuelta en naranja para darle más brillo a este monedero. Si no la quieren hacer en este color, pues simplemente la trabajan otra vez en marrón. Aquí hacemos cambio de color. Bueno, vamos a pasar un poquito más para acá para que no quede tan pegadito a la línea. Listo. Ahí, si yo quiero, puedo hacer el cambio de color acá o un poquito antes. No pasa nada. Ahí voy a realizar mi cambio de color a naranja. Entonces procedemos a trabajar una línea en naranja. Bueno, ya estoy viendo la altura, perfecto. Con esta vueltica que haga, ya me queda más que suficiente para empezar a hacer los ojales. Aquí estoy acomodando un poquito mi monedero, que no se me vaya a cerrar, muy importante. No permitan que el monedero se le cierre. Urumita la Guajira, ¿usted es guayú o es simplemente Guajira? ¿Usted es indígena guayú o no es? Un saludito para Norles Saurit. Bueno, yo creo que es, no creo que sea indígena, pero bueno, si es, un honor tenerla por acá. Igual porque realmente, miren, empezamos otra vuelta con naranja. Entonces yo el naranja trato de sacarlo porque es con el que voy a tejer mi línea. Va a quedar bastante colorido este monedero, bastante. Ya saben, una línea unicolor en naranja. O si desean reemplazar el naranja, puede ser por el rosa o el azul o el fucsia, lo pueden hacer. La línea de este color. Ya ustedes como que van eligiendo cómo la quieren hacer. Entonces aquí yo voy empezando, miren que ya vamos formando la línea. Como para darle un color diferente. Digámoslo así para que brille más. Ah, listo, eres del sur, está bien. Ahí se me fue la esfera, la bolita. Allá se ven mucho estos tejidos, estas mochilas preciosas. Estas mochilas se ven mucho allá en La Guajira. Estos bolsitos, los bolsos en general, las mochilas. Miren cómo va quedando de bonita la puntada, súper derechita, miren. El cordón ayuda mucho, le da más resistencia, le da más, digámoslo así, se vuelve más bonito el tejido. Entonces vamos tejiendo punto por punto, recuerden, sin saltarme ninguno, para evitar que el tejido se nos cierre. Entonces aquí yo trato como que el punto, abro un poquito acá y acomodo. Miren cómo me van quedando hermosos los motivos florales. Ya están listos los motivos, de hecho. El cordón lo encuentra, bueno, si quieren les paso un contacto, les puedo pasar el contacto de la persona que me lo vende. Me vende el cordoncillo. Es un cordón de polipropileno, puede averiguar por Amazon, por Mercado Libre, pero si no, me hacen saber y yo les paso el contacto de la persona.
Sé que para algunas personas de pronto me estoy conectando muy temprano, pero para mí es la mejor manera de grabar en YouTube por la mañana, ya que tengo otro trabajo por la tarde. O sea, yo le dedico tiempo a este por la mañana y en la tarde le dedico tiempo a la página. Entonces, los directos también los estoy manejando por Facebook, por mi página de Facebook. Tejeguay con Andrés Rodas, igualito, los espero por allá, me pueden seguir por favor. Eh, Allá también estamos haciendo un bolso de espalda, por eso quería que se metieran a la página y me empezaran a seguir porque estamos trabajando, ayer lo empezamos. Estamos haciendo un bolso de espalda o una tula más bien, con diseños, con colores así, con figuritas así fuertes, colores fuertes. Entonces, trato de que el tejido no se me cierre porque trata como de cerrárseme, por eso jalo un poquito los hilos o los acomodo más bien para que no se me cierre el tejido. Entonces miren, punto por punto, ya vamos finalizando esta vuelta prácticamente. Voy a contar los puntos porque no recuerdo si son 70 o 84. Gracias María Hurtado, muchísimas gracias por el apoyo. Saben que ya las primeras partes de este monedero están en el directo, en la pestaña de en vivo. Entonces echándole muchas ganas al trabajo para ir avanzando. Miren cómo va quedando de bonito. Si ven, él trata como de cerrarse, pero yo no lo dejo, miren. Él trata como de cerrarse, yo simplemente paso mi dedo por acá y trato de que el cordón nuevamente se da un poco, aunque ya es muy difícil. Por eso hay que tener mucho cuidado mientras van tejiendo, ir mirando que no se les vaya a cerrar mucho el tejido. Entonces aquí ya prácticamente estamos finalizando nuestra vueltica en color naranja. Ya saben que en vez del naranja, si no gustan del naranja, utilizan uno de los o los demás, uno de los otros colores, cualquiera. María Hurtado y Luis Urueta, ¿cómo? Nalda, no. Leinis. Leinis Urueta. Saludito para Leinis Urueta. Y ahora sí vamos finalizando la vuelta lisa. Procedemos entonces a hacer cambio de color y ya saben que debemos contar los puntos, ¿cierto? Yo quiero contar los puntos porque quiero hacer el cálculo para saber la distribución de ojales, pero no quiero hacer 8 ojales, sino que quiero hacer solamente 4. No veo la necesidad de hacer tantos ojales porque puedo hacer 2 acá y 2 acá. De manera que cuando jale el cordón, la parte me quede cuadradita, ¿cierto? Me quede de esta manera. Por esa razón lo pensé muy bien y dije, no, bueno, estoy haciendo 8 ojales, creo que me estoy complicando. Vamos a hacer nomás 4. 4 ojalitos. Eso sí deben ser números pares y a lo mejor no se deciden por 4, pueden hacer 6, 8, 10 o 12. Pero ya eso vendría siendo como para mochilas o trabajos más grandes donde hay más puntos. ¿Cierto? Entonces aquí voy a proceder a contar. Simplemente me ingreso unos puntitos en marrón. Miren, me ingresé unos puntitos en marrón. Ahí están claramente. Voy a proceder entonces a contar los puntos. Bueno, creo que sabiendo los motivos o el diseño, cuántos motivos tengo. A ver,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces vamos a ver una cosita. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Bueno, nuevamente 2. Veo 71 puntos. No sé por qué estos 71. A ver, nuevamente 2. Ahora sí me estoy entendiendo. Tengo 72 puntos en este momento. El cálculo que yo realizo, ustedes van a contar los puntos, yo lo hago de esta manera. Y vamos a hacer, vean, tenemos 72 puntos. Cuenten los puntos. Para hacer los ojales es muy importante que cuenten los puntos. Yo tengo 72. Entonces vamos a hacer 4 ojales de 3 puntos, o sea, 12 puntos. Me gasto en esos 4 jales. Entonces, a los 72 puntos, bueno, me da 60, menos 12, 60. Esos 60 puntos los dividimos entre 4 y me da 15 puntos de separación entre ojo y ojo. El cálculo lo voy a dejar en la cajita de descripción abajo del directo. Van a encontrar ustedes, nuevamente lo voy a repetir, un ojal de 3, vamos a hacer 4 ojales. 4 ojales no más. 4 ojales para el monedero. Entonces, el tamaño del ojal es de 3 puntos, es decir, 4 por 3. Me consumo 12 puntos en esos 4 ojales. Entonces, al total de puntos, por eso les dije, cuenten primero. Tengo 72 puntos. Le voy a quitar esos 12 que ya me consumí en los ojales. Me quedan 60 puntos restantes. Y necesito saber la separación entre ojo y ojo. Es decir, cuántos puntos hay de separación entre ojo y ojo. Esos 60 puntos lo voy a dividir entre 4 ojales y me da 15 puntos de separación entre ojo y ojo. No lo olviden, 15 puntos de separación. Voy a empezar entonces a elaborar los ojales. Empiezo con el primero. Ay, ¿esto qué pasó acá? Ah, ok. Fue que no había desenredado el acá, listo. Nuevamente me ingreso 2 puntos. Bueno, mis hermosas, muchísimas gracias por esas palabras tan lindas de aliento. Miren cómo vamos a trabajar. Recuerden 3 puntos, envolviendo los hilos alma 3 veces. 1. Muy importante que queden bien bonitos los puntos 2 y 3 puntos, ¿cierto? Envolviendo solamente los hilos alma y cuento en mi base 4 puntos. Trato como que no me quede 1, 2, 3 y 4. En ese cuarto punto pego, voy a pegar y trato de como que esto no se me abra tanto. Tenemos el primer ojal listo. Ahora vamos a tejer 15 puntos de separación, ¿cierto? Según el cálculo, miren, según el cálculo me dio 15 puntos de separación. Entonces tejo el primero, ese ya cuenta como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Miren cómo me va quedando el ojal, 8 puntos de separación, sabemos que son 15. Les voy acomodando esto para que se abra un poquito más el tejido, miren. Y trato como que estos hilos se mantengan tensionaditos, así, que no se me van a enredar. Entonces aquí llevo 8 puntos de separación, son 15, 3, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 y 15, ¿cierto? Una vez que ustedes tejan los 15 puntos, repiten el mismo procedimiento de envolver los hilos alma 3 veces. Tejemos sobre los hilos alma 3 veces. 1, 2 y un tercer punto, miren, 3. Ahí están mis 3 puntos. Acomodo mis hilos alma que no se me vean. Jalo un poquito el fucsia, que es el que se ve ahí. Jalo. Y voy acomodando mis puntos, que no se me vea, que no sea tan evidente. Contamos 4 puntos en la base, 1, 2, 3, y en ese cuarto punto vamos a realizar el pegue. Yo lo hago de esta manera, otras personas simplemente no lo hacen así, pero me acostumbré a tejerlo, miren. Entonces la separación me va a dar esta vez exacta. Nuevamente 15 puntos de separación, ya llevo el primero. El del pegue cuenta como el primero. Y vamos a tejer 14 puntos más. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Miren cómo va quedando, ¿sí ven? Llevamos 12 puntos de separación. 12 puntos de separación. Entonces llevamos 12 puntos de separación, recuerden, 12, 13, 14 y 15, ¿cierto, amigas y amigos del canal? 15. Nuevamente, otro ojal de 3 puntos, envolviendo solamente los hilos alma. 1, 2, 3. Ahí están mis 3 puntitos. Nuevamente trato de pegar en el cuarto punto, contando en la base. 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego. Abro bastante este punto para que no se me... Porque cuando hago estos ojales trata como de cerrarse, miren, ahí trata como de... Queda tan, miren cómo queda. Nuevamente cuando paso mi dedo el tejido se va acomodando. Y la puntada queda muy bonita con el cordón. No sé, es opcional, ya saben. Que el cordoncito es simplemente para modo de irlo trabajando si es opcional. Entonces llevo un punto de separación, perdón, sí, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4 puntitos, 5 puntitos, 6 puntitos, 7, 8. Monederos me quedó bien, ya me gustó más porque le di un poquito más de altura con estas líneas. Te llevo 3, 6, 7, 8. 8 puntitos. 9, 10, 11, 12, 'Ya saben, llevo 12 puntitos. Estos puntos los voy a acomodar porque no me gusta que se vean así. Entonces 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 y 15 puntos de separación, ¿cierto? Tejiditos normales. Miren que ya hicimos 3 ojales. Me queda, bueno, me resta el último ojal de 3 puntos, recuerden, envolviendo los hilos alma 3 veces. 1, envolviendo solamente los hilos, recuerden. 2. Si por el contrario ustedes no manejan hilos de alma, por ejemplo, puede ser que alguien no teja con hilos alma, simplemente van a tejer una cadenita, ¿cierto? Tejen 3 o 4 cadenitas, la pegan acá y siguen tejiendo, ¿cierto? Pero como yo sí estoy trabajando con hilos alma, porque obviamente la figurita para formar el diseño de nuestro monedero es necesario manejar varios colores, ¿cierto? De lo contrario, pues no podríamos lograr los dibujos. Entonces, de cualquier manera, los hilos alma sí son importantes, porque con ellas ya sea le damos textura o grosor al tejido o formamos figuras en el monedero. Tenemos 3 puntos tejidos, cuento en la base 4, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego. Listo, ya he elaborado mis ojales, he hecho solamente 4, porque realmente me estaba complicando con 8, cuando en realidad podemos hacer 4 también. Y forma el mismo efecto, ustedes van a verlo después. Y tejemos 15 puntos. Mejor dicho, ya no es necesario contar los puntos porque ya terminamos la vuelta de ojales. Ya les cuento por qué, porque miren, vamos a contar los ojales, son 4, recuerden. 1, 2, 3 y 4 ojales. Ya tengo los ojales necesarios, ya los tengo listos. Miren cómo queda el monederito cuando ya están los ojales. Y esta vuelta, esta línea naranja le da como un efecto decorativo. Bueno, si no la quieren hacer así, no lo tejen con ese color, sino que tejen con el color de base, el que ustedes estén empleando. Listo, entonces tejemos una vuelta adicional lisa y ya cerramos. Entonces demos esta vuelta totalmente lisa para terminar esta parte. Y encima de los ojales vamos a trabajar una vuelta más en color, puede ser en marrón. Entonces así va quedando nuestro magnífico monedero floral. Así va quedando, ¿cierto? ¿Cómo están viendo la calidad del directo? Quiero saber cómo lo están viendo en este momento. Bueno, ahora sí, oficialmente procedemos a realizar nuestra última vuelta lisa encima de los ojales. Noemí dice que bien, muchísimas gracias. Un saludito para Jania Carrillo y Miriam Garzón, que comentaron hace ratico, pero bueno, como me entretuve haciendo la vuelta de ojales, no las pude saludar. Nuevamente saludito para ellas. María Hurtado, muchísimas gracias. El patrón estará disponible nuevamente por si de pronto alguien no lo ha descargado. Es que mejor dicho, los invito a que me sigan en mi página de Facebook. Ahí están los patrones de manera gratuita. No hay que hacer nada, simplemente descargarlos y ya. Ellos están disponibles en la página. Son 2, la versión 1 y la versión 2 de los monederos. Ahora sí, procedemos a hacer una vuelta lisa y vamos finalizando entonces nuestro tejido. Con mucha delicadeza, a esto hay que tratarlo súper bien, estos tejiditos, hay que saberlos tratar. Miren lo que yo les digo, él trata como de cerrarse, pero es porque tejí en unicolor, miren, y es la vuelta de ojales claramente. Trato de jalar un poquito esto para que él vaya cediendo más, no se me cierre tanto el tejido. Vamos entonces a hacer la última vuelta unicolor, ya de hecho la estamos haciendo. Miren cómo queda, es súper chulo, monísimo.
Y recuerden que el cordón es opcional, pero para que yo tenga un tejido más resistente lo pongo, ¿cierto? Este cordoncito, el cordón de polipropileno, siempre se los he mencionado de manera respetuosa. Nunca he impuesto una idea, simplemente pienso que es opcional. Pero si me preguntan, yo lo recomiendo, claro que sí, porque le da más dureza al tejido. Entonces seguimos tejiendo la última vuelta unicolor, ya sabemos, lisa. Una vueltica totalmente lisa. Me puse a mirar y mire, esta aguja está como torcida, está como levantada hacia allá, hacia la derecha. No sé por qué realmente de pronto la puse o me paré encima de ella, no sé, no recuerdo haberme parado en ella, pero bueno, no sé por qué habrá doblado de esta manera. Nalda rosa, rosa, sin nalda rosa. Por favor, déjenme un like, compartan, comenten, suscríbete a mi canal. Seguimos avanzando en esta vuelta para finalizarla. Vamos a seguir hasta el final. Y saben que tengo ganas de no hacerle moras a esta. Voy a hacerla sin sencillita. El cierre lo voy a hacer. Puedo dejar el cierre así. De hecho, me decidí a no hacerle moras a esta. No sé ustedes qué opinen. Simplemente dejarla así. Por eso estoy haciendo esta vueltica de altura como para que me le dé refuerzo. Pero si yo la dejo sin esta vuelta, entonces va a quedar un poquito súper hermoso el monedero. Noresby Salazar, gracias. Noresby Salazar. Entonces sigo trabajando esta vueltita. Entonces aquí trata como de estoy utilizando la aguja número 2 de la marca Macusa. Número 2, ahí está, marca Macusa, lo recomiendo. Son súper económicas, asequibles al bolsillo de mucha gente. Entonces, bueno, de hecho están a 3.000 pesos colombianos, ya subió bastante. Porque yo recuerdo que ahora un año atrás, valían 1.000, 1.500. Entonces subió un 50% el precio de la aguja, pero bueno, igual vale la pena adquirirla. Siempre utilizo esta marca para mis tejidos guayú, siempre. Desde que tengo uso de razón, desde que recuerdo, yo siempre he utilizado este crochet. De hecho, esta lleva conmigo 2 años. Este crochet, miren que ya está oxidado por aquí. Pero es porque yo la tuve guardada también, ¿cierto? La tuve guardada un tiempo. Se empiezan a como a pelar por acá, pero es muy buena. El punto resbala muy bien, se siente cómoda, no talla, bueno, ya depende también. Podemos ponerle un adaptador de goma aquí para evitar lesiones en los dedos. Aquí es donde yo empiezo a mirar que no se me vaya a cerrar mucho el tejido, las paredes. Pero miren que el monedero por lo general está bien, miren, está muy bien, pero trata como de cerrarse, entonces yo no dejo. Por eso hago estiramiento acá, para que el monedero no se me cierre. Entonces ahora sí, vamos prácticamente, miren, ya vamos, bueno, me falta todavía un tramito, pero no es mucho tampoco lo que necesito. Esto hay que acomodarlo hasta el lado porque siento que me fastidia un poco el tema del... Ok.
al azul. Es el azul el que está como batallando ahí. Entonces aquí hacemos, miren, seguimos con el color marrón hasta terminar. Hasta terminar nuestro monedero. Entonces seguimos avanzando. Una vez más, les repito que el cordón es opción. Si no encuentran este, pueden usar un textil, un cordón textil o una cola de rata. Pero la cola de rata es un poquito más delgadita, pero igual sirve perfectamente, claro que sí. He tejido también con cola de rata. Después les muestro cómo se hace. O sea, uso de alma la cola de rata. Más que todo para pedido de clientes he hecho así. Entonces, después les muestro cómo lo hago y les muestro la calidad o el grosor de la cola de rata. O una vez que alguien me dijo que si esto era paracord y esto no es paracord porque el paracord siento que es más duro y es más grueso. Entonces ese cordón tampoco lo recomiendo cuando es tan grueso. Entonces aquí vamos prácticamente. Bueno, voy avanzando más rápido para poder terminar, para no extender mucho el directo. Así. Ya entonces el cordoncito de amarre, porque hay que trabajarle un cordón de amarre. No sé cómo hacerle, si de pronto hacerle unas borlitas o hacerle otras o las esferitas, no sé. Ahí voy mirando a ver y le pongo unas florecitas. También tengo ganas de hacerle las florecitas a este monedero, ¿cierto? Las florecitas que le mostré las clases pasadas de la otra versión de monedero floral. Entonces prácticamente vamos finalizando. Miren, voy llegando al final de esta vuelta encima de los ojales. Bueno, si vamos a hacerle entonces moras a este también se las voy a hacer para enseñarles nuevamente cómo las puedo hacer. Listo, miren, entonces ese último punto, miren, ojal y ojal. Ojal y ojal, miren, entonces de hecho puede ser en el centro. Este último punto lo voy a tejer completo porque voy a hacer el sellado, miren. Entonces sellamos con un último punto o rematamos agarrando el último punto completito. Y después voy a cortar ese hilo alma, esos hilos alma y el cordón, ¿cierto? Aquí trato de abrir un poquito porque siento que esta vuelta naranja me cerró un poquito el tejido. Bueno, así me quedó el monedero en la primer parte, pero bueno, ¿en dónde está? En la pestaña en vivo. En la pestaña en vivo está el directo, donde les enseño cómo, con cuántos puntos empezar o recordarles más bien. Bueno, ahí está el último punto. Voy a cortar esto con mi tijera que está bien afilada o filosa. Yo primero corto los hilos para tener un orden y obviamente no ir a estropear el tejido. Miren, corto los hilos, los reservo y procedemos a cortar el cordón de alma y hay que aplicarle calor. Debemos aplicar calor con el encendedor, pero yo siempre corto esto aquí. Después si hay que pulirlo, se pule para que no se vea y el cordón lo reservamos. Esto yo no lo puedo dejar así, lo he dicho en ciertas ocasiones. Bueno, de hecho, las veces que he trabajado, que han sido muchas con el cordón, he mencionado que esto no se puede dejar así. Yo trato como de emparejar más esto
Pero bueno, el tema de la pulida se hace al final. Pero lo que sí hay que hacer de una vez, o sea, lo que hay que pulir de una vez es el cordoncito. ¿Cómo se pule? Bueno, yo simplemente quemo esto, enciendo, con mucho cuidado, así, más o menos. Ustedes pueden pasar más calor. Bueno, en todo caso es que ustedes deben quemar el cordón. Y ahora sí procedemos a realizar nuestras, bueno, la decoración. Ahí vamos mirando a ver qué hacer, a qué decoración aplicarle a este. Podemos hacer moras o podemos hacer punto deslizado. Yo voy a hacer moras nuevamente, 2 cadenitas. Saben, cortan los hilos, queman el cordón y vamos a subir con 2 cadenitas. Miren, yo subo con 2 cadenitas para empezar la mora. 1, 2 cadenitas. Enlazo el crochet por debajo. Nuevamente lo repito, enlazo y inmediatamente debo dirigirme a ese agujero donde hicimos el último punto bajo. En ese mismo espacio voy a ingresar el crochet, voy a estirar y cierro en 2 tiempos, 1 y 2, ¿cierto? Entonces, una vez que ustedes cierren en 2 tiempos, esto no lo podemos dejar al aire, obviamente hay que pegarlo a la base. Entonces vamos a contar 4 puntos, 1, 2, 3, y en ese cuarto punto voy a ingresar el crochet nuevamente. En el cuarto punto contando 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto vamos a ingresar el crochet de esta manera, miren. Y voy a traer ese hilo y simplemente lo voy a deslizar. Lo deslizo y lo deslizo. Nuevamente, 2 cadenitas de altura. 1, 2. Enlazo el crochet, me voy al mismo espacio. Donde empezamos, hago el punto estirador, ya saben, hay que alargarlo. Y cerramos en 2 tiempos. Cerré en un tiempo y cierro en 2 tiempos, ¿cierto? Cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3. Y en ese cuarto punto pego o ingreso el crochet. Y después voy a hacer un punto deslizado. Deslizo y deslizo, ¿cierto? Miren cómo van quedando las moritas. Así me van quedando a mí. Nuevamente 2 cadenitas de altura. 1, 2. Paso el crochet o lo enlazo más bien. Hay que enlazar el crochet. Nuevamente lo repito. Subo con 2 cadenitas, ¿cierto? Pegamos la mora, miren. Ahí pegamos. Subo con 2 cadenitas. 1, 2. Enlazo el crochet. Me voy al mismo punto o espacio. Ingreso. Y cierro en 2 tiempos. Miren, cierro en 1. Y cierro en 2. Y nuevamente cuento en mi base 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. En ese cuarto punto, repito, 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ingreso el crochet. Tomando eso sí, ahora sí hay que tomar la cadena completa. 1, 2, 3. Y en ese cuarto punto ingreso el crochet. Simplemente traigo hebra, ¿cierto? La paso por ese punto y la paso por la cadenita que tengo en el crochet, ¿cierto? Para pegar. Miren, así vamos pegando nuestras. Miren qué belleza, cómo va quedando hermoso esta decoración. Aquí se ve así porque realmente es el comienzo, miren, pero es una morita como todas. Nuevamente, me gustan estas moras cuando quedan alargaditas, miren cómo se ven de bonitas. Hago 2 cadenitas, enlazo el crochet, mismo punto de espacio, mismo punto de base, perdón, ahí, ¿cierto? 2 cadenitas, enlazo el crochet, mismo espacio, alargo el punto, alargadito, recuerden. Esta vez sí lo estamos alargando bastante. Cierro en 1 y cierro en 2. Y nuevamente, miren, cuento en mi base 4 puntos. Donde voy a pegarla, ¿cierto? Voy a pegar esa morita. Esa pequeña, digámoslo así, es como una avellana, no sé cómo podemos decirle este granito. Juntamos 4 puntos. 1, 2, 3. Y en ese cuarto punto pegamos. Introduciendo el crochet, tomando toda la cadena, ¿cierto? Todo el punto. Deslizo y deslizo. Miren cómo me va quedando.
Nuevamente 4 puntos de, perdón, 2 puntos o 2 cadenitas de altura. Procedemos a realizar, envolvemos, mejor dicho, envolvemos el crochet y me voy al mismo punto o espacio. Alargo el punto, cierro en 2 tiempos, cierro en 1, me quedan 2 cadenitas en el crochet y cierro en 2 tiempos, ¿cierto? Ahí está. Y esto lo voy a contar o voy a pegar, cuento primero que todo 4 puntos o cadenas completas en la base. 1, 2, 3 y en ese cuarto punto pego, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, ahí. Deslizo el punto y deslizo el punto que tengo en el crochet y nuevamente subo con 2 cadenitas. 1, 2, enlazo el crochet de esta manera, mismo espacio y alargo el punto, que me quede alargadito para que tome un efecto diferente. Cierro en 2 tiempos. 1. Gracias Alexi, muchísimas gracias por el apoyo. Déjame un like por favor. Está quedando hermosísimo, como todo lo que se hace en el canal, por supuesto. 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto vamos a tejer, vamos a introducir el crochet en saco y saco. Nuevamente subo con 2 cadenitas. 1, 2. Enlazo el crochet, me voy al mismo punto o espacio. Alargo el punto, cierro en 2 tiempos. 1. Y 2. Una vez que yo tenga mi morita de esta manera, miren que ya llevo varias. Una vez que yo tenga esto, debo pegarla a la base de 4 puntos, o sea, en la cuarta cadena. 1, 2, 3, 4. En esa cuarta cadena introduzco el crochet, traigo hebra, deslizo y deslizo por el puntito que tengo en el crochet para pegar, ¿cierto? Nuevamente 2 cadenitas de altura. Realmente me está quedando hermosísimo este monedero, realmente muy bonito. 2 cadenitas, enlazo, me voy al mismo punto de base y alargo el punto. María E0511, muchísimas gracias María E0511. Bienvenida. Listo, ahí estamos entonces, miren, vamos a pegar en la cuarta cadena de base la morita o el granito. 1, 2, 3, 4. Ahí introducimos el crochet, deslizo y deslizo por acá. ¿Cierto? Y miren que se va formando las moritas bellas en la parte superior del monedero. Saben que miren que ya el monedero como queda súper bien, la altura está perfecta. Subo con 2 cadenitas, ya saben, enlazo el crochet, mismo espacio o punto de base, alargo el punto, alargadito, recuerden, y cerramos en 2 tiempos, 1 y 2. Y contamos en nuestra base 4 puntos, donde vamos a proceder a pegar la morita. 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto ingreso el crochet, deslizo y deslizo. Y nuevamente subo con 2 cadenitas, enlazo, mismo punto de base y cierro en 2 tiempos. Cierro en 1 y 2. Nuevamente cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en ese cuarto punto cadena 1, 2, 3, 4. Ahí voy a introducir el crochet, 1, 2, 3, 4.
toda la cadenita, deslizo y deslizo. Y voy tejiendo mi mora, mis moritas. Nuevamente 2 cadenitas de altura, enlazo, mismo punto de base, alargo el tejido, la mora, cierro en 2 tiempos, llevo 1 y llevo 2 tiempos, ahí están. Cuento 4 puntos de cadena, 1, 2, 3, 4, en ese cuarto punto pego, 1, 2, 3, 4, ahí, deslizo y deslizo. Nuevamente 2 cadenitas de altura, enlazo el crochet para formar mi punto alto, ingreso en ese punto de base, formo o cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Y una vez que yo tenga esto hecho, voy a contar en mi base 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. En esa cuarta cadena procedo a pegar, es decir, introduciendo el crochet, traigo esa hebra y deslizo por el crochet. Nuevamente 2 cadenitas de altura, 1, 2, enlazo, me voy al mismo punto de base, alargo, cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Y así vamos a hacer hasta el final, ¿sí? Bueno, creo que con esto ya lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿sí? Porque creo que ya con esta explicación, entonces 2 cadenitas, enlazo, mismo punto de base, alargo, cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Cuento en mi base 4 puntos, 1, 2, 3, 4. En esa cuarta cadenita ingreso el crochet, deslizo y deslizo. 2 cadenitas, enlazo, mismo punto de base, cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Cuento en mi base 4 puntos, 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto deslizo y deslizo. Nuevamente 2 cadenitas de altura para subir, 1, 2, enlazo, mismo punto de base, cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Nuevamente 4 puntos, 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto pego deslizando, deslizo y deslizo por el punto que tengo en el crochet. Miren. Nuevamente subo con 2 cadenitas, enlazo, mismo punto de base, alargo en 2 tiempos, 1, cierro en 2 tiempos, quiero decir, 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto pego, deslizo y deslizo. Y esta vez vamos a hacer 3, 1, 2 y 3, no más esta vez para alargar más este punto, porque el espacio me va a quedar de 5 y no me puede quedar, o sea, me quedan 5 puntos acá, 1, 2, 3, 4, pero lo voy a pegar aquí, miren, en ese espacio que se forma, vamos a hacerlo ahí, deslizo y deslizo, simplemente deslizando, y voy a dar una cadenita de seguridad, yo le digo así, cadenita de seguridad, y vamos a dejar una hebra corta, espero se esté viendo muy bien, miren, así, dejamos una hebrita no tan larga, pero tampoco tan corta, normal, sacamos este hilo, lo pasamos, y esto vamos a proceder a esconderlo, ¿cierto? Dentro del tejido. Ya les comento de cuánto me quedó el monedero, miren qué bonito queda, pero permítanme, miren, voy a explicarles entonces, esta hebra debemos pasarla a la parte interna, entonces yo busco como que un nudito por acá, miren, introduciendo el crochet, ¿cierto? Espero se esté viendo claramente lo que estoy haciendo ahí, es simplemente llevar este hilo por dentro, paso este hilo o este crochet, con el crochet por acá, a la parte interna, para que miren que no se me forma un bultico ahí, simplemente queda la morita así. Saben que trabajamos en espiral, por eso se ve más alta que la otra. Y después voy a ir llevando este hilo para abajo y pasarlo a la parte de las vueltas, es decir, para arrastrarlo por el alma o la médula del tejido en esta vueltica, miren. Entonces ese hilo lo que voy a hacer es irlo escondiendo por acá. Espero se vea claramente por acá. Voy a ir arrastrando ese hilo por ahí. Y voy sacando o voy llevando más bien ese hilo por dentro, como les comentaba.
Miren cómo vamos a ir llevando este hilo por dentro de la médula del tejido, ¿cierto? Macías, ¿cuál es Macías? La aguja 2 Macías. Realmente no conozco esa aguja, bueno, me va a tocar investigar cuál es esa. Es una marca nueva para mí, Macías. De hecho no es muy distribuida acá en Colombia, pues yo no he visto que la distribuyan mucho acá. La que es más distribuida, la que se ve más común es la Macusa. Es la más común. Entonces miren. Entonces seguimos ocultando, ¿sí ven? Simplemente es como ir llevando ese hilo en la médula de estos puntos, a la parte interna quiero decir, ¿sí? Por hacerme entender, a la parte interna. Voy a ir llevándolo por ahí, miren, por la parte interna del... Ok, Macus. Sí, porque yo realmente no había oído hablar de esa marca Macías, no, es Macus. La Macusa la pueden encontrar en varias numeraciones, 000, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que 8 también, pero son muy raras esas, desde la 6 a la 8 es una numeración muy rara, pero igual hay que preguntarla. De hecho las venden también en Mercado Libre o en Amazon, ya es cuestión como que quien pueda, lo pueda comprar por ahí, pero verifiquen que sean sitios seguros, que no vaya a ser que los vayan a estafar. Tienen que verificar que sean sitios seguros de compra, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos terminando esta vueltita, miren. No necesito arrastrarlo, por supuesto, no necesito llevarlo todo, no. Yo con simplemente, bueno, vamos a avanzar otro poquito, pues, a modo de ir ocultando esa hebra dentro de la médula, ¿cierto? Listo, ahí otro poquito y ya. Cortamos el sobrante de hilo crochet que va a ser muy poquito. Listo esto. Corto esto, perdón, corto. Con mucho cuidado de no ir a dañar el tejido, miren. Entonces ese hilo queda dentro de la médula, volteo y ahora sí tenemos oficialmente nuestro monedero terminado. Miren cómo quedó el monedero en la primera parte. Aquí se me ve un poquito el hilo, pero bueno, no pasa nada. Eso es, no molesta, miren. Ya el monedero quedó totalmente terminado. Entonces en la próxima clase, yo creería que mañana domingo vamos a trabajar el cordón. El cordón. Vamos a trabajar el cordoncito de amarre para este monedero. Listo, espero les haya gustado muchísimo la clase el día de hoy. Muchas gracias por el apoyo, bendiciones, se les quiere mucho. Nos estamos viendo nuevamente en el canal en estos días. Yo supongo que mañana sí, mañana, pero por eso no hago programación, porque si de pronto me resulta algo a última hora y me toque salir, entonces no puedo hacer el directo. Pero yo creo que mañana sí, lo más seguro mañana domingo es que sí pueda. Entonces estamos en la página de Facebook, les muestro, estamos haciendo un bolso de espalda. Por favor los invito a que me sigan en la página de Facebook Tejeguay con Andrés Rodas. Tengo una página en Facebook, entonces los espero también por allá. Estamos haciendo directos todos los días, miren. Este es el que estamos trabajando. Estamos haciendo ya, miren. Ya hice la primer clase de este bolso con colores. Miren, no, esta no es mi página. Esta es mi perfil personal, perdón. Me disculpo. Deben seguirme, pero es en la página, no en el perfil personal, sino en la página. Miren, esta es la página de Facebook, donde también estamos realizando clases todos los días. Ayer empezamos esta base con colores. Miren, aquí ya tengo la primera clase disponible para quien quiera observarla paso a paso de la base con figura. Miren, entonces ahí vamos. Entonces ya saben, los espero a cada uno de ustedes, a las 17 personas que están en este momento, los espero en la página de Facebook. Me pueden seguir, le dan al botón de seguir y estamos dando clases por allá también, si desean, ¿no? Obviamente si gustan.
y ya llevamos la primera clase, miren. Les voy a mostrar un poquito el avance, cómo fue, miren. Ahí lo estamos tejiendo en la clase. Entonces estamos haciendo un bolso de espalda o morral, tula. Ahí estamos en la primera parte, ya hoy es la segunda. A las 5:30, bueno, 5:30 me estaré conectando nuevamente en Facebook para seguir con el trabajo de este bolso o morral, espalda. Entonces, bueno, estoy súper agradecido con todos ustedes por el apoyo y la acogida que hemos tenido, perdón, en el canal. Miren, ya está entonces listo nuestro monedero. Falta entonces formar el cordoncito para poder cerrar. El bolsito o el monedero va a quedar cerradito de esta manera, miren. Él queda cerradito así. Por eso les decía 4 u 8 jales. Después lo hago, ya empecé en Facebook. Sí, voy a tenerlo en cuenta, pero después lo voy a hacer lo va a tener en cuenta o hagan una cuenta de Facebook, esa es otra, hagan una cuenta de Facebook y me siguen allá, porque ya el morral de espalda lo empezamos por Facebook, ¿sí? Entonces nada, espero les haya gustado muchísimo, Dios los bendiga, se les quiere mucho y nos vemos entonces el día de mañana domingo. Cuídense mucho y bendiciones. Saben que tengo una página de Facebook acá, Tejeguay con Andrés Rodas y listo, le dan a seguir, me gusta y bueno, ya estamos trabajando entonces este proyecto. Bendiciones, se cuidan mucho. Que pasen un feliz resto de tarde.